Bueno. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días, mañanas, dependiendo en cuando vean este video. Y bueno, hay mil cosas que decirles, pero me enfocaré un poquito en esto que tengo que hacer para que sea lo más corto posible. El tema en este caso tiene que ver con la sesión 5, programación orientada a objetos, y es pues complementar un poquito la parte del pre-work, ¿no? Entonces, conceptos en este módulo son, primer caso, polimorfismo y sobrecarga de métodos. Eh, ¿Qué pasa con el polimorfismo? Bueno, polimorfismo, propiedad que existe en la programación orientada a objetos en donde una misma función se puede ocupar, o método, se puede ocupar o es ocupado por más de dos objetos diferentes, ¿no? Que pueden tener un mismo método. Mm, Los objetos pueden ser diferentes, ya sean que no estén relacionados, o objetos que sí estén relacionados, por ejemplo, heredados, pero que tanto el padre como el hijo tengan ese método igual, pero que tenga que responder de forma diferente. Esto debido a la naturaleza de cada uno de los objetos. Eh, Aquí se menciona en las notas del repo un ejemplo con persona y con perro. Pero déjenme hacer un ejemplo con unas clases que en este caso sí he preparado, que tienen que ver más con archivos y con directorios. A ver si esto también ayuda un poquito más, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero una clase archivo. De hecho, para no hacerlo muy grande, ya las tengo aquí escritas, ¿sí? Entonces, una clase archivo en donde tenemos un método que se llama tamaño, ojo, como no, por buenas prácticas no ocupar ñes, entonces una forma de poner tamaño es ocupando esta forma de nio. En lugar de poner ñ, se puede escribir de esa forma. Self, que todo método de una clase debe llevar, cuando menos. No lleva ningún otro argumento. Podría llevar más. Ahorita es algo muy simple, ¿sí? Y aquí simplemente un mensaje, ¿sí? El tamaño del archivo es XYZ bytes. O sea, punto. Considerar que, por ejemplo, el tamaño de un archivo está dado por la cantidad de bytes que ocupa el archivo en el disco, ¿sí? En la carpeta donde está almacenado. Entonces, ese sería el tamaño del archivo. Bien, lo voy a dejar ahí y consideren que ese es el tamaño relacionado con un archivo. Y esa sería la función, o sea, esto tendría que buscar el tamaño del archivo en el disco y imprimirlo de alguna forma, ¿no? Ahorita lo estoy representando como XYZ bytes, nada más. Listo. Ahora, otra clase, carpeta, ¿sí? Son dos objetos diferentes, una cosa es un archivo, otra cosa es una carpeta, no son lo mismo. A nivel de un sistema de archivos, en sus carpetas de ustedes, podemos tener esos dos objetos diferentes, ¿sí? Que en este caso lo estamos representando con clases. Entonces, una carpeta también puede tener un método función tamaño, ¿sí? Que me regrese el tamaño de la carpeta. Y aquí vean el mensaje, o sea, el mensaje cambia. El tamaño de la carpeta es XYZ bytes. También una cantidad de XYZ de bytes. Pero a diferencia del archivo, este tamaño no está dado por la cantidad de bytes que están asignadas a la carpeta. O sea, la carpeta no tiene un tamaño. En realidad lo que tiene tamaño es los archivos que están dentro de la carpeta. Entonces, para obtener ese tamaño, hay que obtener el tamaño de todos los archivos, sumarlo. Y ese sería el tamaño que estaría ocupando la carpeta también en bytes. Pero se los menciono porque son dos funciones diferentes. O sea, la acción de estas dos funciones, ¿sí? O la forma de obtener esos valores es diferente. Sin embargo, ambas clases nos interesaría que tuvieran esa función tamaño para poder conocer el tamaño de cada uno de los dos clases u objetos que vamos a tener, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo. Entonces, estas son las clases. Ya si yo quiero crear un objeto, puedo crear el objeto, por ejemplo, archivo 1 va a ser igual a archivo, o sea, va a ser una instancia, un objeto de la clase archivo, y el otro sería carpeta 1, va a ser una instancia de la carpeta, ¿no? De la clase carpeta, de esa forma.
Entonces ya tenemos ambos objetos. Y pues la ventaja es que yo puedo ocupar, por ejemplo, archivo-1 punto, ¿sí? Y puedo pedir el tamaño. Tamaño, ¿sí? Y ya me daría el tamaño del archivo es XYZ bytes. Pero esa misma función la puedo aplicar al objeto carpeta-1 punto tamaño, ¿sí? O sea, es exactamente la misma. Ahorita el resultado es muy similar, pero sí cambia, porque dice el tamaño de la carpeta es X tantos bytes, ¿sí? O sea, sabemos a qué, digamos, el resultado sabemos a qué tipo de objeto pertenece. Pero aquí lo más importante es precisamente esta parte de el nombre del método, la carpeta. El que esta carpeta pueda estar en el objeto archivo, perdón, esta función o este método esté en el objeto archivo y esa misma función esté en el objeto carpeta, esto es lo que se conoce como polimorfismo. Porque la carpeta existe en ambos, que diga, la función existe en ambos objetos, pero tiene una función diferente, ¿sí? Eh, entonces, y en este caso, los objetos fueron totalmente diferentes, no están heredando, ¿sí? Uno de otro. Pudiera haber herencia, y también mediante herencia podemos hacer que esta carpeta, este método que ya existe sea diferente, ¿sí? Y si es diferente, o sea, el hecho de que sea diferente o dé un resultado diferente al otro objeto, esa es la parte del polimorfismo, que cambia, ¿sí? Algo así como si estuviera mutando, ¿no? El método en crear un resultado diferente, ¿sí? Este, y esto porque a veces es útil, porque posiblemente a mí me gustaría procesar una serie de objetos, tanto archivos como carpetas, y poder pues representar un resultado, ¿no? Por ejemplo, parte de lo que mencionan ahí podríamos decir, pues contenido de una carpeta. El contenido de una carpeta puede tener tanto archivos como carpetas, ¿no? O sea, en una carpeta cualquiera puede haber más carpetas y archivos. O sea, de esos dos elementos. Entonces, yo podría tener, no sé, una lista, ¿no? Voy a ponerle lista de carpeta, ¿no? Bueno, una lista simplemente en donde yo podría tener objetos como archivo 1, que ya lo tengo ahorita, lo voy a ocupar porque para no trabajar de más. Voy a tener el otro objeto que es carpeta 1 y tendría ya una lista de dos objetos. Y yo quiero imprimir la lista o el tamaño, ¿no? O sea, quisiera hacer un resumen para obtener el tamaño de toda esta lista de objetos que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Pues podría yo poner por acá un for para cada elemento, ¿no? Voy a ponerlo así, en la lista, y podríamos poner aquí print, ¿sí? Quiero imprimir los tamaños. Entonces le voy a poner aquí, agarra ese elemento, ¿sí? Elemento, que puede ser el primer caso va a ser archivo, en el segundo caso va a ser la carpeta, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que vamos nosotros a decirle elemento punto, ¿sí? Y ocupa el método tamaño. No importa el elemento que sea. O sea, elemento en el primer caso va a ser archivo, ¿sí? Va a ser archivo. Y tiene el método tamaño. En el segundo ciclo del for, elemento va a ser carpeta. Y también tiene el método tamaño. Entonces esto me debería de imprimir el mensaje de los tamaños de cada uno de estos dos y lo voy a ejecutar para ver el resultado. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? O sea, se está ejecutando el método tamaño primeramente para archivo y seguidamente para carpeta porque en ese orden están. ¿Sí? Este es un ejemplo muy sencillo, pero la idea es un poquito ver, ejemplificar esta parte de cómo se pueden eh, manejar este tipo de conceptos, ¿sí? En este caso, polimorfismo. Y bueno, este es el polimorfismo con dos clases que son independientes. Pueden ser heredadas también, ¿sí? Les digo, pero no pasa nada. O sea, simplemente cuando uno hereda de otra clase, pues simplemente cambia la función. O sea, puedo yo modificar cualquiera de los métodos que ya esté heredando de la otra función y hacer que haga, pues, algo diferente
adecuado al nuevo objeto, si es que fuera necesario en este caso, ¿no? Este, pues listo, ahí lo dejo simplemente para tratar de entender un poquito este concepto de herencia perdón, de polimorfismo, polimorfismo y herencia también, que posiblemente vayamos a ocupar nosotros en un proyectito que vamos a hacer adelante en esta sesión, ¿sí? Bueno, pues sería todo y vamos a ver ahorita les pongo otro video del siguiente tema. Bueno, saludos a todos. Ujú, saludos.